No puede haber texto sin contexto. Y tenemos también que ser autocríticos. En los últimos tiempos, y yo respeto otras opiniones, pero desde mi concepción, durante todo el periodo neoliberal, en vez de avanzar, retrocedimos en cuanto a los derechos establecidos en la Constitución. No se legisló en favor del pueblo de México, se legisló en favor de las minorías y se entregaron bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros. Hubo graves retrocesos. Por eso, cuando aquí Sergio hablaba de que se hacía necesaria después de nuestro triunfo proponer una nueva Constitución, lo pensamos, porque todas las reformas que se hicieron en 36 años fueron para ajustar el marco legal en beneficio de las minorías, no para defender al pueblo ni hacer valer nuestra soberanía. Pero imagínense, y por eso la política, entre otras cosas, significa optar entre inconvenientes, lo que nos hubiese costado llevar a cabo un cambio así, el tener una nueva Constitución, no se hubiese desgastado, nos hubiese confrontado, no hubiésemos avanzado. Entonces optamos por reformar, buscando los equilibrios, también la conciliación, y se avanzó en reformas muy importantes. Imagínense, para la justicia social, lo que significa que en la Constitución se haya establecido, la Constitución vigente, el derecho de los adultos mayores a la pensión, el derecho a la pensión para niñas, niños con discapacidad, el que se haya elevado a rango constitucional el derecho de estudiantes pobres a recibir una beca para estudiar, el derecho del pueblo a la salud, que esto se haya logrado al reformar el artículo 4 constitucional, lo que hicieron los legisladores, y que además se haya escrito en un transitorio de la Constitución que no deben de reducirse los presupuestos destinados a garantizar estos derechos. Eso fue un avance importantísimo. Lo mismo, el que se haya logrado reformar el artículo 28 para que se considere prohibida la condonación de impuestos, que era un abuso, una gran injusticia, que la mayoría de los mexicanos
los más pobres estaban obligados a pagar sus impuestos, todos pagaban impuestos, todos, porque hasta el que compra una mercancía tiene que pagar un impuesto. Pero las grandes corporaciones empresariales, financieras, no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos. Fue un gran avance el que se estableciera en el artículo 28, repito, que se prohíbe la condonación de impuestos, así como está prohibido el que existan los monopolios. Fue muy importante también elevar a rango constitucional el castigo a los corruptos, porque se llegó incluso durante todo el periodo neoliberal a hablar de transparencia, se crearon institutos para garantizar la transparencia, institutos anticorrupción, pero la corrupción no estaba tipificada como delito grave. Incluso se había llevado a cabo de manera deliberada una reforma al Código Penal para que no fuese delito grave la corrupción. Entonces, ahora es distinto ese delito grave, la corrupción, sin el derecho a fianza. Es muy importante también el que se aprobara, que se llevara a cabo una reforma para quitar los fueros, en especial al presidente, que pueda ser juzgado el presidente de la República en funciones por cualquier delito como cualquier otro ciudadano. Esto venía desde la Constitución del 57 y a pesar de la revolución se mantuvo en la Constitución del 17 el fuero presidencial. Y ahora se llevó a cabo esta reforma y otras más, como la de la revocación del mandato, que se va a llevar a la práctica por primera vez el día 10 de abril, independientemente del resultado, es establecer el hábito democrático, no olvidar que el pueblo es el soberano, que se tiene que mandar obedeciendo, que en la democracia el pueblo manda, que así como nos ponen, nos pueden quitar los ciudadanos. Esto se ha logrado en los últimos tiempos. ¿Qué falta? Algunas otras reformas constitucionales y se está buscando convencer, persuadir de la necesidad de que se reforme la Constitución para fortalecer la industria eléctrica nacional, porque evidentemente hay un desbalance, no hay equilibrios. Se le dio en la reforma energética anterior todos los privilegios a las empresas particulares, al grado de que si esto no lo resolvemos, desaparece
la Comisión Federal de Electricidad, porque hasta para despachar la energía se le dio preferencia para subir la energía a las líneas de transmisión a las empresas extranjeras. Y se llegó al extremo de que no se considera energía limpia la que se produce en las hidroeléctricas, que son las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, cuando es la energía más limpia y más barata. Todo esto para favorecer a particulares, que eran los que dominaban en el país, porque no había en ese sentido una separación entre el poder económico y el poder político. Ahora estamos buscando, sin extremismos, que se resuelva este asunto, que se mantenga la equidad. 46% del mercado eléctrico para las empresas privadas, 54% para la Comisión Federal de Electricidad. No hay que olvidar que un gran presidente, Adolfo López Mateos, tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica y, entre otras razones, o como parte de su fundamento, es de que el sector particular, las empresas privadas, pues no consideraban negocio electrificar los pueblos. Un poco lo que sucede con el Internet. Tenemos señal en las grandes ciudades, en los pueblos apartados no hay señal porque no es negocio. En 1960, Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, Adolfo López Mateos, toman la decisión de nacionalizar la industria eléctrica para electrificar los pueblos, y gracias a eso se electrificó todo el país, porque no prevalecía el lucro, sino el servicio público. Es lo que ahora estamos buscando, el que podamos equilibrar y proteger esta empresa pública, esta empresa de todos los mexicanos, de los consumidores domésticos, pero también de los empresarios. Necesitamos poner orden en el caos que significó el entregar concesiones a diestra y siniestra sin tomar en cuenta el interés general, el interés público, el interés de los mexicanos. La otra. Gracias por seguirnos y ver nuestros videos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, ver nuevos videos, activar la campanita, darnos like y seguirnos en Meta antes Facebook.